Historias reales, parte 5. Número 1. Pensamos que estábamos solos. Hola, almas oscuras. La historia que voy a contarles fue enviada por una seguidora que asegura que esto ocurrió cuando tenía apenas 14 años. Hasta el día de hoy no puede explicar lo que vio aquella noche. Todo comenzó cuando sus padres salieron a una fiesta familiar y ella decidió quedarse en casa con su hermano menor. La noche transcurría con normalidad. Estaban viendo televisión y comiendo botanas cuando, alrededor de las 11 de la noche, alguien tocó la puerta. Pensó que serían sus padres, pero al mirar por la ventana no había nadie. Abrió la puerta y tampoco encontró a nadie afuera. Lo extraño fue que la calle estaba completamente vacía. Cerró la puerta y volvió a la sala. Minutos después, volvieron a escuchar 3 golpes, esta vez en una de las ventanas. Su hermano comenzó a ponerse nervioso. Ella revisó nuevamente, pero no había nadie. Intentó tranquilizarlo diciendo que seguramente eran jóvenes jugando una broma. Sin embargo, cuando regresaron a la sala, encontraron algo extraño. La televisión estaba apagada. Ella estaba segura de que la habían dejado encendida. La volvió a prender y continuaron viendo sus programas. A medianoche, escucharon un ruido proveniente de la cocina. Parecía que alguien había tirado varios platos. Corrieron a revisar. Todo estaba exactamente en su lugar. Nada roto, nada fuera de sitio. Pero mientras observaban la cocina, escucharon pasos en el segundo piso, lentos, pesados, como si alguien caminara de un extremo al otro del pasillo. El problema era que no había nadie más en la casa. Tomó a su hermano de la mano y decidió llamar a sus padres. Nadie respondió. Intentó llamar a una tía, tampoco. El miedo comenzaba a apoderarse de ambos. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron. El silencio fue incluso peor, porque ahora podían escuchar algo diferente. Una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera muy cerca. Su hermano comenzó a llorar. Ella lo abrazó intentando mantener la calma. Entonces escucharon como una de las puertas del segundo piso se cerró de golpe. Los dos gritaron. Y justo en ese momento toda la casa quedó a oscuras. La electricidad se había ido. Solo la luz de la luna iluminaba parcialmente la sala. Ella tomó una linterna y decidió permanecer ahí hasta que regresaran sus padres. Pasaron varios minutos, tal vez 1 hora. No lo sabe con certeza. Pero de repente notó algo que la dejó paralizada. En las escaleras había una figura, alta, completamente inmóvil, observándolos. No podía distinguir su rostro, solo una silueta oscura. Parpadeó varias veces pensando que era una ilusión, pero la figura seguía ahí, sin moverse, sin hacer ruido. Su hermano también la vio, porque comenzó a gritar desesperadamente. Ella cerró los ojos por unos segundos, y cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Pocos minutos después llegaron sus padres. La electricidad volvió. Y aunque revisaron toda la casa, no encontraron a nadie. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta, nada. Al día siguiente comentaron lo ocurrido con una vecina anciana. La mujer se quedó en silencio durante unos segundos. Luego preguntó, ¿la vieron en las escaleras? La seguidora sintió un escalofrío, porque jamás le había mencionado dónde apareció la figura. Según la vecina, años atrás una mujer había fallecido en aquella casa después de caer por las escaleras durante un apagón. Desde entonces, varias personas aseguraban haber visto una silueta inmóvil observando desde el mismo lugar. Y aunque la familia se mudó pocos meses después, la seguidora afirma que todavía sueña con aquella noche, porque hay algo que nunca olvidó. Mientras la figura estaba en las escaleras, sintió una sensación muy extraña, como si aquello no estuviera observándolos por casualidad, sino como si hubiera estado esperándolos.
Número 2. Trabajé en un cementerio y vi esto. Hola, almas oscuras. La historia que van a escuchar fue enviada por un seguidor de Veracruz. Él asegura que ocurrió cuando tenía 22 años y trabajaba como velador en un cementerio. Era una noche fría y silenciosa. No había viento. No había lluvia. Ni siquiera se escuchaban insectos. Su trabajo consistía en recorrer los pasillos del cementerio cada hora y verificar que nadie entrara después del cierre. Aquella madrugada todo parecía normal. Hasta que encontró una tumba abierta. No estaba rota. No parecía vandalizada. Simplemente estaba abierta. Como si alguien hubiera retirado cuidadosamente la tierra. Pensó que se trataba de una exhumación autorizada. Pero al acercarse notó algo extraño. No había herramientas. No había trabajadores. Y tampoco había ningún ataúd. Solo un agujero vacío. Tomó fotografías para reportarlo al amanecer. Y continuó con su ronda. Sin embargo, cuando regresó una hora después, la tumba estaba cerrada. Perfectamente cerrada. Como si jamás hubiera sido abierta. El seguidor comenzó a inquietarse. Revisó las fotografías. Las imágenes demostraban que no estaba imaginando cosas. La tumba había estado abierta. Decidió volver a la oficina. Pero mientras caminaba entre las lápidas escuchó algo. Alguien estaba llorando. Era el llanto de una mujer, suave, lejano, triste. Parecía provenir de una sección antigua del cementerio. Tomó su linterna y siguió el sonido. Mientras avanzaba, el llanto se hacía cada vez más fuerte, hasta que llegó frente a un mausoleo abandonado. El llanto cesó, de golpe. El silencio era absoluto. Entonces la linterna comenzó a fallar. La luz parpadeó varias veces, y en uno de esos destellos vio a alguien, una mujer, vestida de negro, de pie junto a una lápida, inmóvil, observándolo. Cuando la luz volvió a estabilizarse, la mujer había desaparecido. El seguidor decidió regresar inmediatamente a la oficina, pero algo llamó su atención: las cámaras de seguridad. Corrió a revisar las grabaciones y encontró algo imposible. En una de las cámaras aparecía él caminando entre las tumbas. Pero no estaba solo. Detrás de él caminaba una mujer, a pocos metros, siguiéndolo, en cada cámara, en cada recorrido, durante toda la noche, sin que él la hubiera visto. Sintió como el miedo le recorría el cuerpo. Adelantó la grabación. La mujer continuó apareciendo, siempre detrás, siempre observándolo, hasta las 3:33 de la madrugada, porque a esa hora ocurrió algo extraño. La figura se detuvo, giró lentamente hacia la cámara, y desapareció, como si se hubiera desvanecido. Esa misma mañana mostró las imágenes al administrador del cementerio. El hombre observó la grabación durante varios minutos, y luego se puso pálido. Según él, aquella mujer coincidía con una fotografía antigua que conservaban en los archivos. Una mujer que había sido enterrada ahí hacía más de 50 años, y cuya tumba era precisamente la que el seguidor había encontrado abierta. El velador renunció pocos días después, pero antes de irse preguntó algo. ¿Por qué estaba abierta la tumba? El administrador respondió algo que jamás olvidó. Porque no era la primera vez. Según antiguos trabajadores, aquella tumba aparecía abierta algunas madrugadas, y siempre ocurría cuando alguien nuevo comenzaba a trabajar en el cementerio. Hasta hoy nadie sabe quién la abre, ni quién la vuelve a cerrar. Pero algunos aseguran que, si escuchas a una mujer llorando entre las tumbas, es mejor no seguir el sonido, porque tal vez ella también te esté buscando. Número 3. Acepté impedido perdido. Hola, almas oscuras. La historia que van a escuchar fue enviada por un seguidor que trabajó durante varios meses como repartidor nocturno. Según él, todo ocurrió una madrugada mientras realizaba una entrega en una zona donde casi no había casas. Eran las 2:40 de la mañana cuando recibió un pedido. La dirección estaba registrada correctamente. El pago ya había sido realizado. Todo parecía normal. Lo único extraño era la ubicación.
La casa aparecía en medio de una calle prácticamente abandonada. Aún así aceptó el viaje. Después de 20 minutos llegó al lugar. La vivienda era antigua. Las luces estaban apagadas. Y parecía deshabitada. Pensó que quizá los dueños dormían. Tomó el pedido y caminó hasta la puerta. Tocó una vez. Nadie respondió. Tocó nuevamente. Silencio. Justo cuando estaba por llamar al cliente recibió un mensaje. Solo decía, «Déjalo en la puerta». Le pareció raro, pero no imposible. Dejó la comida y tomó una fotografía como prueba. Luego regresó a su vehículo. Sin embargo, mientras se alejaba, observó algo por el espejo. La puerta de la casa se había abierto, muy lentamente, pero nadie salió. La comida seguía ahí, y la puerta permanecía abierta. Decidió marcharse. No quería problemas. A la mañana siguiente recibió una notificación. El pedido había sido reportado como no entregado. Molesto, envió la fotografía. La empresa respondió algo inesperado. La dirección no existía. Pensó que era una broma. Pero cuando revisó la aplicación descubrió que el pedido había desaparecido. No había registro, ni dirección, ni cliente, nada. Como si nunca hubiera ocurrido. Aquello lo dejó inquieto. Pero lo peor sucedió una semana después. Recibió otro pedido. A las 2:40 de la madrugada. La misma hora. El mismo nombre. Y la misma dirección. Sintió un escalofrío. Aún así decidió ir. Necesitaba el dinero. Cuando llegó encontró exactamente la misma casa. La misma oscuridad. El mismo silencio. Esta vez permaneció dentro del automóvil observando. Pasaron varios minutos. Entonces una luz se encendió en una ventana del segundo piso. Y alguien apareció detrás del cristal. Una silueta. Inmóvil. Observándolo. El repartidor canceló el pedido y aceleró. No volvió a mirar atrás. Al día siguiente habló con un compañero que conocía bien la zona. Le contó la historia. El hombre se quedó callado. Y luego le preguntó, ¿la casa tenía una reja blanca? El repartidor asintió. El compañero se puso pálido. Según él, aquella casa había sido demolida hacía más de 10 años después de un incendio donde murió una familia completa. El seguidor regresó días después para comprobarlo. Y efectivamente, no había ninguna casa, solo un terreno vacío lleno de maleza. Hasta hoy conserva la fotografía que tomó aquella primera noche. Y aunque en la imagen aparece claramente la casa, hay algo que nunca mostró a nadie. Porque cuando amplió la foto, descubrió una figura observándolo desde una ventana del segundo piso. Una ventana que ya no debería existir. Número 4. La casa de los golpes en la madrugada. Todo comenzó cuando mis padres decidieron mudarnos a una casa antigua que habían comprado a muy buen precio. Era una construcción vieja, de paredes gruesas y techos altos. Había pertenecido a una familia que vivió ahí durante décadas. La casa estaba ubicada en una calle poco transitada. Durante el día parecía normal, pero por las noches el lugar se sentía extraño. Desde la primera semana empecé a notar algo raro. Cada vez que llegaban las 3 de la mañana, escuchaba golpes. No eran golpes suaves, eran golpes fuertes. Toc, toc, toc. Siempre 3 veces, siempre a la misma hora. Pensé que eran vecinos, tuberías o incluso animales. Pero los sonidos parecían venir del interior de la casa.
Una madrugada desperté exactamente a las 3:00. Los golpes volvieron. Esta vez parecían venir de la sala. Me levanté de la cama y caminé lentamente por el pasillo. Todo estaba oscuro, la televisión apagada, las ventanas cerradas, nadie despierto. Entonces escuché otro golpe, más cerca. Parecía provenir de una pared. Encendí la luz. Nada, absolutamente nada. Volví a mi habitación tratando de convencerme de que había imaginado todo. Pero los golpes continuaron durante varias noches. Una mañana durante el desayuno decidí comentarlo. Mi madre se rió. Mi padre dijo que seguramente estaba soñando. Pero antes de que pudiera responder, mi hermana menor levantó la mirada. Yo también los escucho. La mesa quedó en silencio. Ella explicó que desde hacía varios días despertaba a las 3 de la mañana por los mismos sonidos. Golpes fuertes, 3 veces, siempre iguales. Aquello me inquietó. Ya no era solo mi imaginación. Alguien más los escuchaba. Una noche decidí permanecer despierto. Quería descubrir qué estaba pasando. Miré el reloj. 2:45 a.m. Todo estaba tranquilo. 2:55 a.m. Nada. 2:59 a.m. El silencio era absoluto. Entonces, toc, toc, toc. Los golpes resonaron por toda la casa, pero esta vez ocurrió algo diferente. La puerta de mi habitación comenzó a moverse lentamente. Sentí cómo se me helaba la sangre. Observé fijamente la abertura, esperando ver a alguien. Pero no apareció nadie. Solo oscuridad. Una oscuridad más negra de lo normal. Después de aquella noche, comenzaron los problemas. Mi hermana decía ver sombras pasar por el pasillo. Mi madre afirmaba escuchar pasos en la cocina cuando todos dormían. Mi padre empezó a despertarse cansado, como si no hubiera descansado. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. La casa parecía absorber toda la tranquilidad que teníamos. Una madrugada escuché claramente pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo. Salí de mi habitación. Lo seguí hasta la sala. Y ahí vi algo. Por apenas unos segundos. Una figura oscura, parada junto a una ventana, inmóvil, observándome. Parpadeé y desapareció. Un día hablé con un vecino anciano que llevaba décadas viviendo en la zona. Le conté lo que estaba ocurriendo. Su expresión cambió de inmediato. Parecía saber algo. Me preguntó la dirección exacta de la casa. Cuando se la dije, permaneció callado durante unos segundos. Luego respondió: hace muchos años ocurrió algo terrible ahí. Sentí un escalofrío. Según él, una mujer había vivido sola en aquella propiedad. La gente decía que sufría problemas mentales. Con el tiempo dejó de salir. Nadie volvió a verla. Semanas después encontraron la casa cerrada y a la mujer sin vida en una habitación. Desde entonces, varias familias habían llegado y se habían marchado. Algunas después de pocos meses, otras después de solo semanas. Aquella información nos dejó inquietos. Mi padre decidió revisar toda la casa. Fue entonces cuando encontró algo extraño. Detrás de un armario viejo había una pequeña puerta. Nunca la habíamos visto. Parecía haber sido cubierta hace años. Cuando logramos abrirla encontramos un cuarto diminuto, sin ventanas, sin muebles, solo paredes deterioradas. Y en una esquina, marcas, muchas marcas, como si alguien hubiera estado golpeando la pared durante años. Las marcas eran profundas, repetitivas, miles de ellas. Mi padre decidió cerrar nuevamente aquella habitación, pero los golpes continuaron. La peor experiencia ocurrió una semana después. Eran las 3 de la mañana. Los golpes comenzaron otra vez, pero esta vez fueron más fuertes.
mucho más fuertes. Toda la casa parecía vibrar. Mi hermana comenzó a llorar. Mi madre rezaba. Mi padre salió al pasillo. Entonces escuchamos un estruendo. La peor experiencia ocurrió una semana después. Eran las 3 de la mañana. Los golpes comenzaron otra vez. Pero esta vez fueron más fuertes. Mucho más fuertes. Toda la casa parecía vibrar. Mi hermana comenzó a llorar. Mi madre rezaba. Mi padre salió al pasillo. Entonces escuchamos un estruendo. Algo cayó en la sala. Corrimos hacia allá. Una fotografía familiar estaba en el suelo. El vidrio había explotado. Pero lo más extraño era otra cosa. La fotografía había quedado volteada. Y en la parte trasera alguien había escrito algo. Nadie sabía cuándo apareció. Solo decía: váyanse. 2 meses después nos mudamos. Mis padres no quisieron seguir viviendo ahí. Nadie volvió a mencionar el tema. Con el tiempo intentamos olvidarlo. Pero años después regresé por curiosidad. La casa seguía en pie, aunque abandonada. Las ventanas estaban cubiertas. La pintura había desaparecido. Parecía que nadie había vuelto a habitarla. Mientras observaba desde la calle, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. Entonces escuché algo. 3 golpes, lejanos, pero inconfundibles. Toc, toc, toc. Corrí hacia mi automóvil y me fui sin mirar atrás. Algunos creen que los golpes podrían haber sido simples ruidos estructurales producidos por una construcción antigua. Otros piensan que la sugestión colectiva hizo que toda la familia interpretara sonidos normales como algo paranormal. Sin embargo, quienes conocen la historia de la mujer que murió en aquella casa, creen que los golpes tenían otro origen. Dicen que aquello que permanecía encerrado en la habitación oculta nunca se fue realmente, y que cada madrugada sigue intentando llamar la atención de cualquiera que se atreva a pasar la noche allí, porque según cuentan los vecinos, los golpes todavía se escuchan. A las 3 de la mañana, siempre 3 veces, y nunca 2 noches seguidas son exactamente iguales. ¿Tú te quedarías una noche en esa casa? Número 5. El amarre que arruinó mi vida. Hola, almas oscuras. La historia que van a escuchar fue enviada por una seguidora de Jalisco. Ella asegura que todo ocurrió cuando tenía 24 años y estaba desesperada por recuperar a su exnovio. Habían terminado hacía varios meses. Ella seguía enamorada. Lo llamaba. Le enviaba mensajes. Intentaba hablar con él. Pero él ya no quería volver. Una tarde, una amiga le habló de una mujer que supuestamente realizaba amarres. Decían que era muy conocida en varios pueblos cercanos, y que las personas viajaban desde muy lejos para visitarla. Al principio no creyó en eso, pero el dolor y la desesperación terminaron convenciéndola. Una semana después fue a verla. La casa estaba ubicada al final de una calle de tierra. Era pequeña, antigua, y estaba llena de veladoras. La mujer parecía tener más de 70 años. Antes de que la seguidora dijera una sola palabra, la anciana pronunció el nombre de su exnovio. Exactamente el nombre. Aquello la dejó paralizada. La bruja le dijo que podía ayudarla. Pero había una condición. Debía seguir todas las instrucciones sin hacer preguntas. La seguidora aceptó. La anciana le entregó una pequeña caja de madera y le ordenó que jamás la abriera. También le dijo que durante 7 noches escucharía cosas extrañas en su casa, pero que no debía asustarse. La joven regresó a casa, y aquella misma noche comenzaron los sucesos. A las 3 de la mañana,
escuchó golpes en una pared. La noche siguiente, escuchó pasos sobre el techo. La tercera noche, escuchó cómo alguien susurraba su nombre. Pensó que todo era producto de los nervios, pero las cosas empeoraron. Los espejos comenzaron a empañarse solos. Las luces parpadeaban. Y cada madrugada despertaba exactamente a la misma hora. 3:33 a.m. La séptima noche ocurrió algo aterrador. Se despertó sintiendo que alguien estaba sentado sobre su cama. No podía moverse. No podía gritar. Solo veía una silueta oscura al pie de la habitación. Después de varios segundos, la figura desapareció. A la mañana siguiente recibió un mensaje. Era su exnovio. Después de meses sin hablar. Quería verla. La seguidora creyó que el amarre había funcionado. Comenzaron a salir nuevamente, pero algo estaba mal. Muy mal. El hombre ya no parecía la misma persona. Estaba más callado, más frío, y constantemente afirmaba ver sombras dentro de la casa. Con el paso de las semanas comenzó a enfermarse. Tenía pesadillas. No podía dormir, y despertaba cubierto de arañazos. Una noche él le confesó algo. Desde el día en que volvió con ella sentía que alguien lo observaba, todo el tiempo, sin importar dónde estuviera. La seguidora decidió regresar con la anciana. Quería detener todo aquello, pero al llegar encontró la vivienda abandonada. Los vecinos aseguraban que nadie vivía ahí desde hacía años. Aquello era imposible. Ella había estado ahí apenas unas semanas antes. Desesperada, recordó la caja que le habían entregado. La misma que jamás debía abrir. Esa noche decidió hacerlo. Dentro encontró varias fotografías antiguas, cabellos, veladoras consumidas y una nota escrita a mano. La nota decía: todo tiene un precio. Debajo aparecía una segunda frase, una frase que aún hoy la persigue. Ahora también te pertenece. La seguidora asegura que terminó la relación poco después. Su exnovio se recuperó con el tiempo, pero ella nunca volvió a estar sola, porque desde aquella noche comenzó a despertar algunas madrugadas sintiendo que alguien la observa desde una esquina oscura de la habitación. Y cuando reúne valor para mirar, siempre alcanza a ver una silueta, la misma silueta que vio aquella noche junto a su cama. Recuerda que tu historia puede ser la siguiente. Puedes mandarla por Facebook. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Chao, alma oscura.